Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Y bueno, gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy vamos a comenzar por este reclamo que hizo Xóchitl Gálvez a la Marina, pues por la gestión en las aduanas. Vale la pena hacer un análisis bien de esto a conciencia porque, pues si no, ya saben que todo es pura tomada de pelo con la 4T. Miren, empecemos por esto. Xóchitl Gálvez reclama labor de Marina en aduanas. Ni le entienden ni son corruptos. Así dijo la candidata. La candidata presidencial de la oposición explicó que uno de sus brújulas que la guía para tomar decisión es saber en dónde está ubicado México. Bueno, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, criticó nuevamente al secretario de Marina, Rafael Ojeda, por, por negar por negar que el fentanilo entre por las aduanas a su cargo. Fíjense, ¿eh? Y aseguró que quienes ahora están a cargo de la vigilancia en los pasos fronterizos ni le entienden y son corruptos. Al participar en el Congreso Internacional de Nearshoring convocado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en Aguascalientes, la candidata de oposición reiteró su propuesta de crear una agencia aduanal en la que participen autoridades de Estados Unidos y México para evitar el tráfico de drogas y el trasiego de armas, pues insistió en que pese a la vigilancia de la Marina, el fentanilo pasa sin problemas. El tema lo abordó Gálvez ayer en Tijuana y por la mañana el secretario Rafael Ojeda respondió y le pidió presentar pruebas, así. En su acto matutino en la Ciudad de México con empresarios de la construcción, la candidata lamentó que el titular de la Marina responda a declaraciones realizadas durante la campaña electoral y lo acusó de sentirse presidentito por entrometerse en el proceso electoral como lo hace el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Más tarde en el encuentro con empresarios de Concanaco en Aguascalientes, Xóchitl Gálvez abundó en la respuesta contra el almirante. Hoy me contestó el almirante que si tengo pruebas del fentanilo. Aquí hay un montón de aduaneros que saben lo que está pasando en las aduanas, más corrupción y el fentanilo sigue entrando, dijo. Me está pidiendo a mí las pruebas cuando él es la autoridad, cuando él sabe perfectamente que con la llegada de la Marina no cambió la corrupción, al contrario, se complicó porque ahora sí le entienden y son corruptos, aseguró Xóchitl Gálvez. Bueno, ya que una vez yo les había presentado una nota periodística, un reportaje, en el que daba cuenta, les hice más creo que les presenté el video, donde choferes pues daban cuenta pues de que de pura casualidad ya una vez que ya se estaba haciendo cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Marina, pues resulta ser que ya hasta los ladrones a la hora de asaltarlos pues ya hasta les decían que ya sabían qué carga llevaba el tráiler, ¿no? Aquí se los presenté hace ya buen tiempo en estos programas. Pero bueno, aquí lo que vale la pena precisar es la manera de conducirse tan hipócrita por parte de la 4T, ¿no? O sea, le dicen a Xóchitl Gálvez que presente pruebas. ¿Cómo va a presentar pruebas siendo que la Marina es la que se está haciendo a cargo de las aduanas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se protegerá la información de la Sedena y Marina por espionaje del Pentágono? Ya saben, siempre haciéndose la víctima, pero sale el presidente a decretar algo contrario a lo que le ha venido diciendo al pueblo. ¿Qué le dice al pueblo incluso en sus mañaneras? La vida pública cada vez más pública, el derecho a la información. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Esto es una nota del 18 de abril del 2023. El presidente López Obrador anunció que su gobierno protegerá toda, no nada más una que otra información que tenga que ver con seguridad nacional, no, toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, debido a que su administración es víctima de espionaje por parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿se acuerdan de lo que pasó con el AIFA cuando Latinus de Loret de Mola dio a conocer que se usaron empresas fantasma por los militares encargados de la construcción del AIFA? Utilizaron empresas fantasma para la construcción de ese aeropuerto y entonces sí, hay que ponerlos de seguridad nacional para que ya no pueda saberse más información. El mismo presidente lo anunció.
proteger con el pretexto de que según él lo están espiando y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Según él, con ese pretexto, a proteger toda la información. Entonces, si toda la información está protegida por el gobierno, pues ¿cómo espera que se puedan obtener pruebas si la información de la Marina también está protegida por él? O sea, nomás para que les comento esto para que vean cómo todo va con el fin de tomar el pelo, ¿sí? Hay que presente pruebas, pues sí, ¿cómo se van a poder obtener pruebas? ¿Cómo se van a poder obtener pruebas? ¿Sí? Cuando se protege a la Marina. Pero, si bien no se pueden obtener de manera directa, con hechos se puede intuir la razón que tiene, la parte de razón que tiene Xóchitl Gálvez en lo que denunció. Y eso es donde sí le dan la vuelta. Miren, me voy a referir a esto que sucedió hace poco. Son los acuerdos de México, Estados Unidos y Canadá contra el fentanilo y el tráfico de armas. Esta nota es del 26 de julio de 2023, cuando precisamente vinieron gente de allá de Estados Unidos y tuvieron una reunión allí con López Obrador y con la secretaria de Seguridad y esto y el otro. Fíjense bien lo que se acordó en esa reunión. Estrategia contra el consumo y tráfico de fentanilo. Fíjense lo que dice, ¿eh? En el segundo encuentro trilateral, los países se comprometieron, trilateral, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, fíjense, los países se comprometieron a lo siguiente, fíjense bien, continuar con las incautaciones de drogas sintéticas con la destrucción de laboratorios clandestinos, así dice, y con la destrucción de laboratorios clandestinos. ¿Se acuerdan que López Obrador incluso dijo que aquí en México no se producía fentanilo? Y sin embargo, en ese acuerdo lo que se habló es de continuar con las incautaciones de drogas sintéticas y con la destrucción de laboratorios clandestinos. Siendo que lo que el presidente le dijo a su pueblo bueno y sabio en la mañanera para engañarlo es de que aquí no se produce fentanilo. Fíjense, la primera. Otra, afectar la capacidad económica de los grupos delictivos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se seguirá la pista del dinero ilícito. Vean incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia y control de los puertos y fronteras. Así tan fácil. O sea, incrementar y fortalecer esas acciones. ¿Por qué? Porque sigue pasando el fentanilo. Si no, entonces ¿para qué quieren fortalecerlo? Solamente hay que fortalecerlo precisamente para disminuir el paso del fentanilo y de los precursores para hacerlo. Por eso les digo, si bien no se puede de manera directa tener prueba, con los hechos se demuestra. En esta reunión, mal que bien se están tomando acuerdos que tienen que ver con el hecho inminente de que a través de puertos y fronteras ¿sí? Sigue pasando el fentanilo, que es lo que está acusando Xóchitl Gálvez. Y no es por defender a Xóchitl Gálvez, simplemente porque a mí me cae muy mal, ¿sí?, la manera de engañar a la gente. Ay, que presente pruebas. ¿Cómo va a presentar pruebas si los informes de la Marina, por instrucción de López Obrador, según él, que porque espían, pero que en realidad se trata de que los mexicanos no sepan lo que está pasando en la realidad con respecto a la labor de la Sedena y de la Marina en este país? Así de esto el borlote, es todo el asunto, ¿eh? Y bueno, pues ahí está, ahí queda dicho. Quiero hacer mención del caso tremendo rápido que tiene que ver con el estado de Guerrero. O sea, la cosa está muy fuerte, muy grave en Guerrero. Aquí les presenté en uno de los programas de esta semana la manera en la que golpean a plena luz del día a taxistas, a gente que está en los sitios de taxi, el crimen organizado, así. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia. Porque por más que se diga que se mandó al ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, en realidad, dígase lo que se diga, podrán llenar de Guardia Nacional y del ejército y continúan esos abusos de la gente. Continúa la gente yéndose de zonas rurales,
Continúa la gente yéndose de sus casas en Guerrero por el clima de violencia brutal. Están hablando, incluso la gobernadora, después de que ya se pronunciara López Obrador y todo eso, ya salió la gobernadora pues a mandar a la goma pues a su secretario creo que fue el secretario de gobierno y al titular de la Secretaría de Seguridad de ahí. Está ahorita en pugna el asunto que tiene que ver con la fiscal de allá de Guerrero. ¿Por qué? Porque asesinaron a un normalista. Aquí lo que vale la pena precisar, sí, es que más allá del aspecto ideológico y el que quieren inyectar, está un hecho relevante. A la opinión pública se le quiso engañar. Una cuarta transformación que, según como lema tiene, no engañar al pueblo, no mentirle al pueblo. Y lo que buscaron fue mentir respecto a ese asesinato de ese normalista. Así. Tan fácil como eso. Le buscaron cómo hacerle para ello. Fíjense cómo es el actuar hipócrita y doloso de la 4T y efectivamente, cómo se actúa cuando se trata de adversarios. Recordemos lo que pasó del lamentable feminicidio de Ariadna Fernanda, que de acuerdo al resultado forense, del análisis forense que hicieron en el estado de Morelos, el fiscal salió a decir, fíjense, que vaya pues que no había sido el feminicidio, que porque la autopsia no había revelado, pues lo que había revelado apuntaba a que no había sido feminicidio. Y entonces luego se movió la 4T para que en la Ciudad de México se le denunciara y hasta fue a parar a la cárcel el fiscal. Fíjense qué interesante, fue a parar el fiscal, ¿por qué? Por querer encubrir ese feminicidio. Eso fue lo que acusaron, para írsele encima al fiscal Uriel Carmona, sí, de allá de Morelos, por esa situación, y que va dentro del tema de Uriel Carmona, pues va también, pues dichos de él en contra del gobierno de ¿quién? De Cuauhtémoc Blanco, de la 4T. O sea, qué interesante estuvo. Luego, no, pues hacer todo lo que fuera necesario para que el señor fuera a la cárcel. Acá en el asunto de Guerrero, la propia gobernadora nada más habló de que, vaya, pues cesó del cargo al secretario de gobierno y al secretario de la seguridad, lo cesó del gobierno y ya. Fíjense cómo ahí no se ha movido nadie para meterlos a la cárcel porque hicieron lo mismo que ellos le acusaban a Uriel Carmona, le acusaron a Uriel Carmona a la 4T. Lo mismo sucedió en el caso del normalista. Buscaron cómo encubrir el asesinato de ese joven normalista. Y entonces ya nomás salen a decir que ya los destituyeron de su cargo y que mientras van a seguir las investigaciones y punto. A ver, ¿por qué no actuaron con la misma energía como lo hicieron contra el fiscal Uriel Carmona? Y luego dicen que no es cierto que están haciendo uso de las instituciones del Estado, con fines políticos. Nomás para que se den cuenta hasta dónde llegan, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues ahí está que les quería comentar de este tema, sobre todo por el asunto de salir a decir que presenten pruebas cuando el propio López Obrador anunció la protección de los datos. ¿Sí? Y bueno, pues ahí queda dicho ese tema. Ya reapareció. Ya tenía rato que no se le veía. Ya reapareció pues uno de los matraqueros mayores de Andrés Manuel López Obrador y muy famoso, el tal Antonio Atolini. Que aquí en este espacio le hemos puesto el nombre a nuestro juicio, ¿verdad? A mi juicio más bien. ¿Sí? Que les digo, este programa lo hago yo solo. A mi juicio, ¿sí? Yo ya les he dicho que para mí, pues él es Atolini con el dedini. ¿Y por qué? Porque sale a mentir.
porque es parte de los que saben muy bien crear una narrativa de engaño al pueblo, muy efectiva, por cierto, ¿sí? Y además lo habla con una seguridad tal que por eso mismo no faltará el tarugo que le crea. Porque de eso es de lo que se trata. Es de crear una narrativa de engaño. Y pues obviamente esa narrativa está llena de ¿qué? Pues está llena de mentiras. Sí. Pero, pues obviamente, Antonio Atolini, Epigmenio Ibarra, Genaro Villamil, Fernández Noroña, el propio López Obrador y todos los demás del clan manipulador en este momento, de este sexenio, ¿sí? Pues ellos confían en que su pueblo bueno y sabio, que por eso es pueblo bueno y sabio, porque no se toma la molestia de investigar en internet o investigar en donde sea para ver qué tan cierto es lo que están diciendo. Pero, pues para mala fortuna de ellos, habemos mexicanos, y muchos mexicanos, que sí vamos más allá de lo que nos dicen, tanto ellos como los opositores y como quien sea. Así para dejarlo claro. A diferencia de López Obrador, a diferencia de este matraquero Antonio Atolini, yo presento pruebas. Vean esto que dijo Antonio Atolini. Son dos cosas que quiero puntualizar que dijo él y que vale la pena señalar para que vean hasta dónde llegan las mentiras que se le hacen al pueblo por parte de López Obrador y todo su clan manipulador. Miren esto. Muy complicado, y te lo digo por experiencia propia, encontrar boletos para Mexicana, para viajar en Mexicana, ¿eh? Bueno, ya hay 20 aviones que van a comprar el gobierno. O sea, es una aerolínea que se está recuperando después de 10 años de malversación de fondos y de tráfico de influencias. No puede empezar siendo la gran aerolínea como alguna vez fue, pero pues... A ver. Fíjense bien esto que dijo Antonio Atolini, ¿eh? Observen bien este dicho. Para Mexicana, para viajar en Mexicana, ¿eh? Bueno, ya hay 20 aviones que van a comprar el gobierno. O sea, es una aerolínea que se está recuperando después de 10 años de malversación de fondos y de tráfico de influencias. Es una línea que se está recuperando. Eso es una mentira brutal y tengo yo las pruebas. Porque yo, a diferencia de él, de este matraquero Antonio Atolini, que por cierto son de los que gozan de los grandes espacios para difundir sus mentiras, ¿sí? Ellos sí gozan de grandes espacios, ¿sí? Yo, a diferencia de ellos, yo presento pruebas de lo que digo. Y aquí va la prueba. Fíjense bien. Esta es la página del propio gobierno de México. Y aquí presenta nueva aerolínea del Estado. Mexicana de Aviación será accesible y con altos estándares de seguridad. Esto ya fue de hace tiempo, ya lo sabemos. Esta es la prueba número 1. Esto fue presentado el 10 de agosto del 2023. Observen esto. El gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, crea la nueva aerolínea del Estado mexicano SADCB. ¿Sí? Con el propósito, observen esto, con el propósito de incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos en el país a través del transporte de pasajeros, carga y correo, lo que representa otro motor de crecimiento y desarrollo para el país. ¿Dónde dice aquí que esa línea tiene como objetivo rescatar a la Aerolínea Mexicana de Aviación? No, ese no es el objetivo. México no está rescatando la aerolínea, sino creó otra, ¿sí? Y López Obrador, como buen estratega para el engaño, ¿sí? Lo que hizo fue comprar la imagen de Mexicana de Aviación para ponérsela a una nueva aerolínea creada por el ejército. O sea, simplemente fue eso. No se está rescatando ninguna aerolínea que vaya, que si hay que decirlo, se vino abajo por las tranzas, por todo eso que señalen. O sea, ¿dónde es donde está el engaño? Que están haciéndole creer a la gente que se está rescatando la compañía Mexicana de Aviación, cuando eso es una mentira. Crearon una nueva, y como López Obrador, su gobierno compró la imagen, simplemente le están poniendo la imagen. Pero eso no tiene nada que ver con Mexicana de Aviación. Sí. Y se los estoy demostrando. Porque la aerolínea que se creó, ¿sí?, es
Aerolínea del Estado Mexicano SADCB. Yo trabajé en Mexicana de Aviación en aquel tiempo, en el año de 1990. Por esos años, a principios de los 90 yo trabajé en Mexicana de Aviación. Y aquí les tengo la prueba, miren. A diferencia de ellos, híjole, a ver si se alcanza a ver. Bueno, pues más o menos, sí se alcanza a ver. Es que por el tipo de color. Pero bueno, vamos a ver si se puede. A ver, ahí está. Miren, ahí lo pueden ver. Este es un manual que en aquel tiempo que yo trabajé ahí de mexicano, de mecánico, ahí viene Compañía Mexicana de Aviación SADCB y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Mexicana de Aviación, manual de procedimientos para el personal técnico. Sí, nos lo dieron precisamente cuando trabajé. Tiene tantos años que vean ya hasta el color que tiene esto ya de hoja que ya parece de pergamino, ¿no? Yo trabajé en el área de mantenimiento en esos tiempos. La Mexicana de Aviación se llamaba efectivamente así. Ese era el nombre de la empresa. Compañía Mexicana de Aviación SADCB. Así que no se está rescatando ninguna a Mexicana de Aviación. No se está rescatando. Es una empresa nueva del ejército que simplemente le pusieron los símbolos de Mexicana de Aviación para hacerle creer al pueblo que se cumplió algo que también durante campaña el presidente López Obrador, ahora presidente, planteó: rescatar Mexicana. Pero no, nunca rescataron Mexicana. Aquí ya les leí, desde hace tiempo, ya les leí cómo los únicos ganones de este negocio están siendo extranjeros. Los encargados del mantenimiento son extranjeros. Los aviones se le están comprando ¿a quién? A extranjeros. Y la aerolínea, si llega a irnos bien, será rentable hasta por ahí del 2030. Aquí se los presenté en un programa anterior. Si es que ya llega a ser rentable, y mientras del dinero de los contribuyentes, de todos los mexicanos, de ese erario público que López Obrador prometió repartir con justicia en el pueblo, en sus caprichitos y en sus shows para hacerle creer al pueblo que cumple lo que promete, se está yendo miles de millones de pesos, como es el caso de una empresa nueva a la que solamente le pusieron los escudos de Mexicana y ya quieren decir que están rescatando a Mexicana de Aviación. Ahí nomás para que vean ustedes, y yo se los presento con pruebas. Yo no soy como ellos. ¿Sí? Fíjense, de la propia página del gobierno, lo vuelvo a repetir rápido, aquí está el anuncio, ¿sí?, de la nueva empresa que se llama Aerolínea del Estado Mexicano SADCB, siendo que Mexicana de Aviación, la verdadera empresa, la original, es Compañía Mexicana de Aviación. Así que así o más claro quieren las tomadas de pelo. Luego aquí se aventó otra, que es la que vienen ahora señalando. ¿Sí? Fíjense lo que dijo aquí el señor Antonio Atolini en esta entrevista que tuvo ahí porque les digo, desgraciadamente, estas personas que engañan al pueblo, ¿sí?, son las que tienen son a las que llevan a los grandes espacios de medios. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para restregarle este manualito que les acabo de mostrar? ¿Sí? Restregárselo en la cara a Antonio Atolini, ¿sí?, porque eso es lo que a ellos más les pesa, que las pruebas. Miren, vean esto que dijo. Creo que el último año de Peña Nieto se compara con los homicidios que se han generado en este sexenio, pero no hay mayor Los número números de no mienten, pero no, se por puede mentir supuesto con los que no. números. Estás Sí, señor. mintiendo con los números. Sí, señor, yo lo veo. No. Si tú ves una gráfica ¿Me la pueden mandar, por favor? y ves cuántas personas, que además qué terrible, o sea, a mí no me gusta discutir, claro, a mí no me gusta discutirlo que si así. son poquitos o muchos muertos, Sí, es espantoso. pero por eso tenemos que decir, no estamos bien, Totalmente. pero tampoco vamos mal, porque ningún sexenio termina con una tendencia a la baja en la tasa de homicidios. Ninguno, ni el de Calderón, ni el de Peña Nieto. Fíjese, ningún sexenio termina a la baja en materia de homicidios dolosos. Ya luego dijo, primero dijo que ningún sexenio, y ya luego dijo ni el de Calderón ni el de Peña Nieto.
tan solo haber dicho que ningún sexenio, ya luego le puso que Calderón y Peña Nieto, pero tan solo haber dicho que ningún sexenio termina con baja en homicidios dolosos, mintió el señor, porque en la propia tabla que ha presentado López Obrador, muy engañosa por cierto, porque ya les leí aquí desde la otra vez, como para su gestión de gobierno, ¿sí? López Obrador utiliza los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y mientras de ahí para atrás lo que hacen es utilizar datos del INEGI. Ya desde ahí la tabla no es confiable. Pero vamos a tomarla porque es la que él presenta, ¿sí? Y aquí demuestra una baja tremenda de 31.2% en el sexenio de Cedillo. Así que ninguno pues no era. Como que se ha de haber acordado de repente, le ha de haber venido una luz ahí para que no se fuera a quemar y ya dijo de Calderón y de Peña Nieto. Pero él dijo primero que ningún sexenio hay datos a la baja y si los hay, fue el de Ernesto Zedillo. ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos a continuar viendo el atole con el dedo, por eso él es Atolini con el dedini. Fíjense lo que dijo, lo que siguió diciendo, ¿eh? Si estamos hablando de algo que es concreto, medible, verificable, te estoy dando un dato del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, donde da cuenta de que en las 50 ciudades, y ahí déjame te hago un paréntesis, adelante, ciudades gobernadas por Morena, pero ciudades gobernadas por el PAN, ciudades gobernadas por Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es Movimiento Ciudadano? Tlajomulco de Zúñiga. Ciudades gobernadas por el PAN, León, Guanajuato. Pero no debe ser esa la discusión. No debe ser. Lo que tenemos que construir es un piso mínimo de decencia. Es decir, solamente no decir lo que no es, Antonio, en este tema de las ejecuciones. Primero el presidente dijo que iba a reducirlas en un 50%. Bueno, no pasó porque probablemente encontró un país más emproblemado de lo que creía, pero ¿no? No nos mintió. Él tenía una creencia profunda y una convicción. Se comprometió a algo que... Qué bueno que lo dijo, ¿eh? Que en ese tema de la violencia él tenía una creencia profunda y una convicción. Es cierto. El presidente, antes de ser presidente, tenía la creencia y la convicción, ¿sí?, de que haber sacado al ejército a las calles disparó la violencia. Eso es lo que no dice Antonio Atolini. Pero esa era la creencia y la convicción. Mismo López Obrador lo criticaba y aquí les presenté el video en un programa anterior donde él mismo decía que no se debe de usar al ejército para suplir la ineficiencia de los gobiernos civiles. Así lo decía López Obrador en aquellos tiempos de campaña. No nos debería, y sinceramente lo digo, no nos debería extrañar que López Obrador termine con más muertos inclusive que Calderón. Claro, ellos van a usar que la tendencia y que no sé qué, pues para buscar engañar al pueblo. ¿Por qué digo que ahora buscan engañar al pueblo? Porque a mí me consta que en aquellos tiempos de campaña de López Obrador, ¿sí?, en su movimiento, en el movimiento, la consigna era el número de muertos de Calderón, los muertos de Calderón, los muertos de la guerra de Calderón, los muertos. ¿Sí? Pero ya una vez que llegó López Obrador al poder, todas sus huestes ya no hablaron del número de muertos, ya no hablaron de los muertos de López Obrador. No, aquí hay que hablar de la tendencia. Sí. No importa que los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estén dando cuenta de que incluso ya ahorita, y todavía faltan unos meses, y además este año empezó demasiado violento, ¿eh? Este año en particular empezó demasiado violento. ¿Quién sabe cómo va a terminar? Pero ya desde ahorita, bueno, desde antes de que empezara este año, ya el número de muertos ya había rebasado a los de Calderón. Ya hasta rebasó los de Peña Nieto. Fíjense, el sexenio de López Obrador. Por eso ahora todo el clan ya no utiliza los muertos de Calderón y ahora habla de tendencias. ¿Por qué cuando en el movimiento de López Obrador la consigna era el reclamo por los muertos de Calderón, no salió López Obrador, no salió Epimeno Ibarra, no salió Antonio Atolini, no salió ninguno de ellos a decir, no, espérese, a ver, vamos a analizar las tendencias, vamos a ver cómo están las tendencias, ¿verdad? Porque ese es el análisis correcto. Ah, no, ahí no dijeron nada.
Ahí cuando se trataba de señalar a los muertos de Calderón, era señalar los miles de muertos de Calderón y punto. Ahora ya no. Ahora no. Si quieres hacer un análisis bien, hay que ir analizando las tendencias. No, perdón, a mí me vale gorro las tendencias. ¿Sí? López Obrador planteó pacificar México en 6 meses. Sí. Si la estrategia es la misma, ojo con lo que estoy diciendo ahorita. Mucha atención con lo que estoy diciendo ahorita. Si la estrategia es la misma, los resultados van a ser similares. Así de sencillo. ¿Cómo se puede esperar? ¿Cómo se podía esperar una disminución en el número de muertos y en la violencia en el país si se continuó con lo mismo que inició Calderón? El ejército en las calles combatiendo al crimen organizado. Así de sencillo. Y todavía se pone peor porque siquiera aquella vez que lo sacó, no tenían la consigna el ejército y la Guardia Nacional de hoy. En aquellos tiempos la Policía Federal y el ejército y la marina no tenían la consigna del abrazos, no balazos. Los dejó López Obrador, pero además con la consigna de abrazos, no balazos. El resultado ahí está. Ha sido peor. Ha sido peor. No se logró pacificar México. Sí. Entonces, fíjense, algo tan elemental, se encargan todos estos matraqueros, se encargan de que los ciudadanos, los que se sienten del pueblo bueno y sabio por creerles, ¿sí?, pierdan de vista lo principal. Más allá de llamarle guerra contra el narco, ¿sí?, más allá de llamarle, en los hechos lo que sucedió fue el uso de las Fuerzas Armadas del país en el combate al crimen organizado. Lo que hizo López Obrador es lo mismo, seguir usando a las Fuerzas Armadas del país para combatir al crimen organizado. Estrategia igual, resultados iguales. Mayor número de muertes. Así, para acabar pronto. ¿Dónde es donde yo recalco la hipocresía? Bueno, pues la recalco en los dos sentidos. En que López Obrador criticaba el uso del ejército y lo sigue usando. Él lo siguió usando. Yo aquí una vez lo comenté. Bueno, no aquí, en un programa que me invitaron del Canal 14 al que ya no me volvieron a invitar, precisamente porque fue en un programa de radio que también obradorista y que al ser el señalamiento de que él había prometido el regreso de los soldados a sus cuarteles, ahí había señalado que ya una vez estando en el gobierno, ya la información es diferente. Pero cuando López Obrador, aquí hay algo muy interesante, porque por eso mismo se lleva a cabo el periodo de transición de gobierno, precisamente para entregar cuentas, entregarle cómo está la situación del país al que va a empezar a gobernar. El planteamiento de López Obrador de pacificar México en 6 meses lo hizo ya cuando ya había ganado la presidencia. Lo hizo cuando ya había empezado a gobernar. Pero eso no va a decir Antonio Tolini, no, para nada. No van a decir que incluso más allá de seguir usando, ojo con lo que voy a decir, de seguir usando al ejército y la marina, propios documentos de la Sedena, de los que fueron hackeados, dan cuenta de que se sigue el mismo procedimiento de la guerra de Calderón. Fíjense, se sigue el mismo procedimiento. O sea, que inclusive se dan casos que tienen en secreto, porque esto se reveló por un hackeo, que tienen en secreto el gobierno, que dan cuenta de que eso de abrazos no balazos también ha sido un engaño más del gobierno actual. Miren esto. Revelan que López Obrador mantiene estrategias de la guerra contra el narco. Fíjense nada más, el informe con copia oculta, la guerra que cuenta la Sedena, fue presentado este martes por las organizaciones Data Cívica e Intersecta. Esto fue el 16 de mayo del 2023, esta nota que les estoy leyendo. Fíjense, el análisis de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el colectivo Guacamaya
revelan que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene las estrategias de la llamada guerra contra el narco, pese a negarlo. Fíjense, el informe con copia oculta, la guerra que cuenta la Sedena, realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta y publicado este martes, en ese tiempo, ¿sí? Analiza la base de datos que las autoridades mexicanas recopilaron acerca de los eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020. ¿Sí? Fíjense, o sea, ya 2 años del gobierno de López Obrador. A partir del estudio de dicha base de datos, que no es de dominio público, pero pues no, porque aunque el presidente dice que se sepa todo, la vida pública cada vez más pública, se trata de acá los datos duros, eso sí, a ver cómo ya se hacen para guardarlos. ¿Por qué creen que se armó el problemón? Sí. Que le está explotando en la cara del caso de Ayotzinapa al gobierno. Todo fue que empezaron a ocultar información. Miren, me vamos a entregar por instrucciones del presidente la información, pero ahorita sé que al buscarla los folios faltan hojas, falta información. Y desde ahí empezó la inconformidad de los familiares de los normalistas desaparecidos. Así para acabar pronto. Pero fíjense, a partir del estudio realizado de dicha base de datos que no es de dominio público y que las organizaciones recopilaron a partir de los miles de correos filtrados el año pasado en el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, se desprende la perspectiva que el ejército tiene de la lucha contra el narcotráfico, sus sesgos y sus negligencias. Fíjense esto. López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra, refiriéndose a guerra contra el narco. Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores, afirmó en una conferencia de prensa Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica. López Obrador ha insistido que él aplica una política de abrazos no balazos y que su estrategia contra el crimen organizado es fundamentalmente en políticas sociales. Entonces, siempre lo ha dicho y así lo siguen sosteniendo, incluso ahora Claudia Sheinbaum en campaña. Fíjense la mentira. Y con eso es con lo que quieren llegar al poder, mintiendo. Es bueno no llegar, seguir con su continuidad, que no es otra cosa más que gobierno fallido. Fíjense. En el 98.9 de los 58.183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70.898 personas, las autoridades reportaron que al menos, fíjense, que al menos uno de los muertos era un presunto delincuente, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así. Una de las quejas de la gente del movimiento y de la gente del clan manipulador de Obrador siempre fue que revictimizaban a las víctimas. Que en el gobierno de Calderón se revictimizaba a las víctimas de su guerra contra el narco. Pues así también se sigue haciendo aquí. Se les ponía de presuntos delincuentes a pesar de no tener información para clasificarlos así. Fíjense, y son datos de la Sedena, Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130.583 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, significa que el gobierno atribuye el 54.2% de ellos a la lucha contra el narco. Solo en el 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima. Fíjense todos los que decían 54.2% de 70.898 personas, las autoridades las reportaron que al menos uno de los muertos era un presunto delincuente, a pesar de no tener información. Fíjense, solo el 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima. Solamente en el 5%, del número total de los muertos que fueron clasificados como presuntos delincuentes. Fíjense, en el 52.6% se anotó su nombre, en el 73% se incluyó el calibre del arma empleada y en el 22.3% se reportaron acciones de seguimiento legal. ¿Sí?
La información sobre los eventos de por sí escasa disminuye aún más cuando es resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon. Fíjense, todavía escasea más la información cuando son autoridades las que dispararon. Entonces, el nombre de la víctima tan solo aparece en el 36% de los casos y el calibre y el seguimiento legal en el 8%. Vámonos. Cuando están presentes las autoridades, el reporte empeora y si reconocen que emplearon armas de fuego, es aún peor, lamentó Franco. Con esta ocultación de información, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos. ¿Qué les parece? Siguiendo esa estrategia incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus 2 primeros años en el poder. O sea, todavía faltan más. Se ha apostado por una estrategia de guerra y estos diagnósticos nos dicen que las autoridades tienen que sustentar la idea de que las Fuerzas Armadas están en la calle, valoró Mónica Meltis, directora de Data Cívica. Ahí está. Una continuación de sexenios anteriores. Las organizaciones consideraron que esta base de datos es una continuación de la que recopilaron en anteriores sexenios los presidentes Felipe Calderón, quien declaró la llamada guerra contra el narco, y Enrique Peña Nieto, en el sexenio de 2012-2018. Esta información, ahondaron, es la base de las estrategias de seguridad de López Obrador. La base de datos es la misma categorización, estigmatización e incluso se ha profundizado, señaló, subrayó Meltis. Que las víctimas no importen, vean esto. Con dicha estigmatización de las víctimas, remarcó Estefanía Vela, directora de Intersecta, el Estado mexicano pretende instaurar una narrativa en la que la gran mayoría de víctimas no importen. Todos los eventos en los que participó alguna autoridad en un cruce de fuego, el 93% total se registraron como agresión, por lo que dan a entender que ellos fueron la parte agredida y que simplemente repelieron un ataque. Esto ocurre incluso en casos en los que la Fiscalía General de la República o la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobaron que las autoridades asesinaron civiles. Esta narrativa de que los miembros del crimen organizado se matan entre ellos no es nueva y se utiliza para librarse de responsabilidad en muchos de estos homicidios, sentenció Franco. Ya ven que cuando las cosas llegan a la mañanera y se las preguntan al presidente que tienen que ver con cosas de violencia, es la que dice el presidente, que es entre ellos. Yo por eso recalco lo que he señalado aquí un chorro de veces en este programa. Nosotros debemos de irnos a los hechos, así, directamente. Que se trata de guerra entre bandas delincuenciales, eso es lo de menos. El problema es que no hay el suficiente Estado que garantice la seguridad de los mexicanos, por lo que en cualquier lugar del país, grupos delincuenciales pueden agarrarse a balazos en la calle. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que no hay la suficiente autoridad en este país. No hay los suficientes elementos policíacos. No hay los suficientes elementos militares. No hay los suficientes elementos de la Marina. Pero ¿qué tal? Hay espectaculares de tal o cual candidato. Para eso sí hay dinero. ¿Verdad? Para eso sí sobra dinero, ¿verdad? Sí. Para mantener en grandes medios a matraqueros. Para eso sí hay dinero, ¿verdad? Para contratos, para matraqueros, para eso sí hay dinero, ¿verdad? Pero no hay dinero para que haya la suficiente policía y que se eviten situaciones tan lamentables como el hecho de que lleguen miembros del crimen organizado a golpear a taxistas a plena luz del día porque no les reportan todas sus actividades. Dependiendo de las actividades es el cobro de la extorsión. O sea, ese es el problema de fondo. Cuando sale López Obrador, y aquí lo he planteado varias veces,
Cuando sale López Obrador a decir, es que es un pleito entre bandas delincuenciales. No, aquí el problema es, podrán tener ellos sus pleitos, pero el que puedan agarrarse a balazos en las calles. Ahí es donde está el incumplimiento del gobierno de este país para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El que un grupo delincuencial pueda secuestrar, asesinar, golpear a ciudadanos o asesinarse o golpearse entre ellos en las calles, el simple hecho de que se den los hechos en las calles, desde ese momento que se dan los hechos en las calles, ese tipo de hechos en las calles, desde ese momento queda demostrado el incumplimiento de uno de los principales deberes de cualquier gobierno de este país: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es una obligación constitucional. Es que antes era peor, me vale que sea peor. Así como aquellos no cumplieron, tú no me estás cumpliendo. Así de sencillo. Lo demás que me quieras decir, que me quieras echar, son tomadas de pelo para acabar pronto. Y bueno, vámonos de volada ya a este último tema. Ahí nomás les dejo yo mis evidencias, ¿sí? Para que ahí tienen. Fíjense, de estos datos el presidente nunca ha dicho nada ni dirá. ¿Por qué creen que mandó proteger los datos de la Secretaría de la Marina porque andan espiando? Pues claro, lo que no quiere es que se sepa las fregaderas de su gobierno. Cuando un gobierno, el que sea, y del país que sea, cuando un gobierno no tiene cola que le pisen, órale, ahí están todos los datos que quieran, todos los datos, toda la información. Porque eso de agarrar y de entregarle a los grupos, a quienes están investigando lo del caso de Ayotzinapa, entregarles que toda la documentación y resulta ser que faltan hojas, eso se llama engañar. Eso se llama mentir al pueblo. Y son de las cosas que el matraquero Antonio Atolini, pues obviamente, pues ¿para qué está él ahí? Para lo mismo que está Epigmenio Ibarra, para lo mismo que está Fernández Noroña, para lo mismo que está Genaro Villamil en los medios públicos, para seguir engañando a los millones de incautos que les han creído y les siguen creyendo. Para eso es para lo que están, para mantener esa base electoral mediante el engaño. ¿Sí? Así para acabar pronto. Bueno, un tema de que se estuvo hablando mucho y que vale la pena precisar, ¿sí? Es el que tiene que ver con esta... Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Se da esta confrontación, digámoslo así, esta confrontación en redes, en la mañanera por parte del presidente, en redes por parte del empresario Salinas Pliego. Se empieza a dar esta confrontación, de repente viene el fallo de la Suprema Corte que incluye el voto de Yasmín Esquivel, ministra de López Obrador, dando razón al amparo que se le concedió a Ricardo Salinas Pliego. Y de repente nos amanecemos con la noticia de que mandan Guardia Nacional a tomar un campo de golf que maneja una empresa de Salinas Pliego. Pero aquí lo que vale la pena ver, que obviamente López Obrador no va a señalar, es lo engañoso de esto. Es lo que le llaman el uso faccioso, así le dicen, el uso faccioso de las instituciones. Miren esto, AMLO reconoce, AMLO reconoce que decretó el campo de golf como área protegida porque Salinas Pliego se negó a comprarlo. O sea, fíjense nomás, no, por el bien de México hay que expropiarlo, hay que declararlo zona protegida por el bien del país, por la soberanía, ¿verdad? Sí. Pero él mismo reconoce que antes de tomar esa acción por el bien de México, primero ofreció que se lo compraran ese campo. Así nomás, miren, observen esto, El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que decretó como área natural protegida el campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca,
que estaba concesionado a una empresa de Ricardo Salinas Pliego porque se negó a comprarlo y recurrió a un mecanismo legal para ampliar el contrato para la concesión. Fíjense, si los contrarios hacen ese tipo de cosas, le llama a él, López Obrador, ¿sí?, que son artimañas legaloides. No, pero acá sí es legal. A ver, ¿cómo se puede entender que sea un área protegida, un área natural protegida, si ya no es natural? Ya lo hicieron un campo de golf ese lugar, ya tuvo una intervención, ¿sí?, para hacerlo algo que no era. Si se debió de haber protegido como reserva, como área natural protegida, pues debió de haber sido antes de que lo hicieran un campo de golf. Porque ya una vez que ya esa parte, ese campo de golf, pues obviamente ya intervino el ser humano, ya le destruyó lo que tuvo que destruirle para hacerlo campo de golf, pues eso ya no es un área natural protegida. Pero fíjense, esta idea no está tan fuera de lugar, porque cualquiera puede decir que de dónde me la invento, pues de lo mismo que les voy a leer que hizo López Obrador. Fíjense bien esto. Sin justificar, como siempre lo hace López Obrador, por qué el área necesita conservarse y protegerse o destacar la importancia de su ecosistema y biodiversidad, el mandatario se limitó a decir que Salinas Pliego tenía una concesión que se venció y se protegió un bien público. Se protegió un bien público porque no lo quiso comprar, porque no quiso caerse con su lana por ese bien público. Por lo que entonces sí se decidió. Lo que López Obrador también se cayó, ¿sí?, es que la concesión que él dice venció en 2022. En 2022. ¿Por qué hasta ahora tomó esa acción? Hasta ahora, justo cuando la Suprema Corte, de una u otra manera, ¿sí?, le concedió el amparo a Ricardo Salinas Pliego con respecto a uno de los litigios de pago de impuestos. ¿No que no es tu fuerte la venganza, Andrés? Digo, Pero vamos, vean, más allá de lo que acabo de decir, se vence la concesión. Sí, se venció desde el 2022. Por eso él no dice desde cuándo se venció. Fíjense, se vence la concesión y nosotros planteamos, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada a la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas, declaró. Así. ¿Por qué se decretó el campo de golf como área natural protegida? Fíjense esto que dijo López Obrador. Esto no lo están diciendo sus detractores. Vean nada más las artimañas nomás para llevar a cabo su venganza. ¿Sí? O nomás porque le ardió que quería venderlo y no se lo compraron. Fíjense bien lo que dijo él. De acuerdo con el mandatario, el terreno fue evaluado por Hacienda en 420 millones de pesos. Aquí va textual lo que él dijo. No lo compraron y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento donde supuestamente ya en nuestro gobierno un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato. ¿Qué hicimos o hacia dónde nos llevaron? Fíjense lo que está diciendo Obrador, ¿A qué se decretó que el campo de golf iba a ser un área natural protegida porque tiene playa y además une dos áreas naturales protegidas? Entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, allí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como 3,000 familias que vivían en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando lotes y queremos poner orden a seguro. Fíjense lo que dijo el propio presidente. O sea, declarado área natural protegida porque está en medio de dos áreas naturales protegidas. O sea, la justificación para hacerlo área natural protegida es porque está en medio de dos áreas naturales protegidas. ¿De cuándo acá? Eso es justificante para hacerlo? Esa ya no es un área natural protegida porque ya tiene una intervención.
Si eso debió de haberse mantenido protegido como área protegida, área natural protegida, era antes de que le hicieran campo de golf. Así de sencillo. Si como dice López Obrador, que no pagaban el agua, que no pagaban esto y el otro, ¿y por qué desde 2022 no dijiste nada? No hiciste absolutamente nada. Desde el 2022 que venció la concesión no hiciste nada. Solamente justo, cuando se da esta situación del amparo concedido y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Salinas Pliego, entonces sí, ¡pum!, haces todo esto. No, primero según como un bien público, pero primero lo quiso vender. Y como no se lo compraron, entonces a fuerza. Entonces sí mando a la Guardia Nacional, que se supone que es la que debería estar protegiendo a los ciudadanos de la delincuencia, a que vayan a tomar ese campo de golf. Así, a que vayan a tomar ese campo de golf. Cuando esa situación no ha sido resuelta por ningún juez ni nada. Es nomás por sus pantalones de él. Así nada más. Si de veras importa como bien público, pues no lo pones en venta, lo defiendes. Pero como no te lo quisieron comprar, entonces ahora sí, para engañar al pueblo, digo que es un bien público que hay que proteger. No, de verdad está cañón, ¿eh? Y que conste, yo aquí también lo que en varios programas también he hecho yo mis críticas a este señor Ricardo Salinas Pliego, ¿sí? Y he sostenido y sostengo, pero que las cosas como deben de ser, con pruebas y con todo. Que el señor debe todo ese dineral de impuestos, es un delito la evasión fiscal, y si los ha evadido, pruébenlo bien, hagan una investigación bien su fiscalía. Y no que se dedique a andar inventando delitos, como pasó con el caso de Alejandra Cuevas, ¿eh? Y no que tengan adversarios en la cárcel más tiempo del que dicta la ley en prisión preventiva, y a la mera hora resulta que no pudieron probar nada. Allí es donde tiene que trabajarse, de veras, en serio. No, cuando se usa para casos que simplemente no le salieron como él quería, entonces sí se hace uso de Guardia Nacional y de quien sea, ¿verdad? Y mientras que pues allá hasta en sus narices roben, como ha pasado con las rapiñas o como pasó en Guerrero en unos días cuando hicieron rapiña precisamente en centros comerciales cuando pasó el huracán Otis, ahí en la jeta del ejército y de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el resultado de toda esa inacción? El estado de Guerrero actual. El estado de Guerrero actual. Así de sencillo. Así que a mí no me vengan con cuentos. ¿Sí? Y lo quiero dejar bien en claro. Eso que está pasando en Guerrero es consecuencia. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué hay más homicidios dolosos en este gobierno que en los sexenios pasados? Número uno, porque se continuó la estrategia que inició Calderón en este sexenio a pesar de criticarla. Sí. Aquí lo que hicieron fue maquillarla. En eso sí le gané. En eso sí le dieron una lección a Calderón de cómo maquillar. Sí. La Cuarta Transformación le dio la lección a Calderón. Porque en los hechos les digo, es lo mismo. Es lo mismo. Nada más con más show y más engaño. Sí. Y con un show pagado por los mismos mexicanos para que se les engañe, que se llama mañanera. Así para dejarlo claro. Entonces, bueno, pues ahí los dejo, amigos, ahí les dejo estos temas, y gracias por haberme acompañado en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición y dejar su like. También, amigos, no olviden suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada video nuevo de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta.
También, amigos, quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de X @elbote, y me puedes seguir también en Facebook. Solamente busca Gerardo de la Huerta, así tal cual, y ahí puedes seguirme también en Facebook. Todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, ahí en el sitio que está pasando en la parte superior de su pantalla y en la descripción de cada uno de los videos de este canal YouTube encontrarán las opciones con las que pueden apoyar para que siga esta opinión en serio. Recuerden, este es un programa 100% independiente, 100% ciudadano, ¿sí? Tan es así que en los comentarios que dejan muchos para atacarme, dicen que yo recibo chayote, que a mí me pagan, y siguen sin poder demostrar que alguien a mí me paga para hacer este programa. Siguen, porque a mí nadie me paga. Con lo único que cuento es con el apoyo de ustedes que me ven y me escuchan, mediante las opciones que encontrarán ahí en cada uno de los videos y en el cintillo que está pasando en la parte de arriba. De ahí en fuera, a mí nadie me paga. A mí nadie me paga. Simplemente pensé yo que ya no iba a ser necesario luchar por romper el cerco informativo que se le hacía a los mexicanos en los regímenes del PRI y del PAN, y resulta ser que con la 4T es hasta peor el cerco informativo. Así se los digo. Es hasta peor. Sale pues, amigos, que tengan todos un buen fin de semana, un buen puente, se puede decir un buen puente, ¿no? Vacacional, que tengan todos un buen puente de fin de semana, más bien dicho, ¿no? Y bueno, pues estén pendientes del próximo programa de esto que es Opinión en Serio. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere y nos vemos.